Bueno, arranquemos de una vez. Seamos súper claros desde el principio. No estamos frente a la típica crisis pasajera o un simple bache financiero. Para nada. Si miramos los datos fríos y siendo 100% objetivos, lo que vemos es que la economía global entró en una transición permanente. O sea, podemos ir olvidando la revolución industrial que tomó más de un siglo en acomodarse en la sociedad. Este nuevo paradigma tecnológico avanza a una velocidad francamente exponencial. El sistema con el que todos crecimos, el del siglo XX, ya caducó, literalmente dejó de funcionar. Lo que estamos presenciando es una reestructuración brutal donde el modelo productivo tradicional pierde por completo su utilidad original. Entonces, surge la pregunta del millón. ¿Se vuelve totalmente obsoleto el trabajo humano? La tesis central de los análisis macroeconómicos actuales sugiere que entramos a una era que no tiene paralelo en la historia. Por primera vez desde que existe registro, escuchen bien, la generación de riqueza se está desconectando del volumen de trabajadores. Los algoritmos y la robótica ya no son herramientas de asistencia, son el reemplazo directo. Ya estamos viendo almacenes logísticos gigantescos donde máquinas autónomas hacen todo el trabajo físico. Y simultáneamente, inteligencias artificiales analizando contratos legales complejos o dando diagnósticos médicos en cuestión de segundos. Se está desplazando no solo el músculo, sino también el intelecto operativo. Para entender cómo funciona toda esta mecánica, vamos a dividir este análisis en 6 etapas súper concretas. 1. El cambio de modelo. 2. El mito demográfico. 3. Fin de la clase media. 4. Insiders contra outsiders. 5. El nuevo orden social. Y 6. Estrategias para el futuro. Pasamos directo al punto número 1. El cambio de modelo. Básicamente, un reinicio histórico del sistema. Imaginemos que la economía global es como un sistema operativo muy complejo, y sus reglas viejas ya no corren en el hardware del siglo XXI. Históricamente, todos los sistemas económicos tienen fecha de caducidad. El capitalismo moderno arrancó por ahí de 1815. Luego tuvo un colapso masivo en el 29 que forzó un reinicio total, lo que nos llevó hacia 1947 al famoso modelo de protección social para mantener la paz en la posguerra. Pero el segmento clave, donde se define todo, es esta ventana entre la crisis del 2007 hasta más o menos el 2026. Empezamos con la adopción masiva del Internet móvil y ahora estamos rematando con la maduración de la inteligencia artificial generativa. No es un ciclo de recesión normal, es el funeral de un modelo viejo y el nacimiento de uno nuevo. Y la arquitectura de esta nueva era trae cambios sistémicos pero muy profundos. Primero, un poder tecnológico tan masivo que supera por mucho la capacidad de regulación de cualquier gobierno. O sea, hay un declive paulatino pero seguro de la autoridad del Estado. Hoy en día, las gigantes tecnológicas manejan presupuestos y niveles de influencia que dejan en ridículo el Producto Interno Bruto de naciones enteras. El resultado es una concentración de capital tremenda, creando oligopolios que son prácticamente inquebrantables. Seamos honestos, el poder real ya no reside en los congresos tradicionales, está en las infraestructuras de datos, en los servidores y en los cables submarinos. Vamos con la sección 2, el mito demográfico, o el gran problema de la falta de productividad. Es súper común escuchar esta narrativa de que las economías necesitan que la población crezca sin límite para sostener las pensiones. Pero esto esconde la verdadera falla de la maquinaria. Al comparar la brecha de productividad, resulta que países enteros en Occidente, como España, hoy en día operan con la misma productividad tecnológica que tenía Alemania, pero en 1996, hace décadas. El fallo fundamental no es que falte gente o que haya escasez de mano de obra joven. El déficit real es de innovación y eficiencia. Y claro, se ha tapado este hueco inflando el mercado con trabajos de bajísimo valor. Añadir legiones de repartidores de aplicaciones hace que el consumo parezca crecer, pero en el fondo estanca por completo el avance tecnológico real y la riqueza estructural. Y esto nos lleva a una frase que cae como un balde de agua fría. Hoy es factible generar Producto Interno Bruto con 0 unidades de factor trabajo humano. ¡Boom! Es una realidad económica durísima y contundente. Por primera vez en la historia de la humanidad, el crecimiento económico puede desvincularse por completo del esfuerzo de las personas. Esto ya es súper visible en la llamada manufactura de luces apagadas, fábricas 100% automatizadas que operan a oscuras, sin calefacción ni aire acondicionado. ¿Por qué? Porque a los brazos robóticos les da exactamente igual el clima, simplemente ensamblan de forma ininterrumpida. Lo que nos empuja a la sección 3,
el fin de la clase media y el vaciamiento laboral. Hay una creencia de que la clase media es una capa natural en la evolución de la sociedad, pues no lo es. De hecho, fue un invento político y económico de la posguerra, un diseño súper deliberado para garantizar la estabilidad de los trabajadores. A mediados del siglo XX, pioneros industriales como Henry Ford entendieron algo básico. Necesitaban pagar sueldos lo suficientemente buenos para que esos mismos empleados pudieran comprar los autos que fabricaban. El sistema requería una clase media con poder adquisitivo para que la rueda siguiera girando. Básicamente, se compró la paz social dando acceso a la vivienda y al consumo. Pero resulta que el motor económico moderno ya no necesita ese pacto. A un algoritmo o a una línea de ensamblaje no le interesa comprar automóviles, ni pagar hipotecas, ni salir de vacaciones. En consecuencia, la inteligencia artificial está vaciando de forma súper agresiva todas esas profesiones administrativas y de gestión intermedias. Puestos como coordinadores de logística, contadores junior o reclutadores de recursos humanos están desapareciendo. Un software avanzado te procesa miles de contratos o cadenas de suministro por una fracción mínima del costo. El mercado laboral se está partiendo en dos. Queda espacio en la cima para roles súper estratégicos o bien trabajos manuales básicos que, por ahora, sale muy caro robotizar. Todo lo del medio se esfuma. Entramos a la sección 4, Insiders contra Outsiders, la nueva jerarquía. Con esta reestructuración masiva, surgen dos nuevas clases sociales totalmente opuestas, definidas puramente por su utilidad tecnológica. De un lado tenemos a los Insiders, perfiles súper necesarios, esenciales y metidos hasta el fondo en las esferas de decisión. Son los que diseñan o dirigen los sistemas automatizados. Operan en redes súper exclusivas donde se reparte la gran mayoría de las oportunidades de alto valor. Del otro lado, la inmensa mayoría pasa a ser outsiders, gente que el algoritmo simplemente ve como no esencial. Y ojo, no es solo gente sin empleo. Son todos aquellos atrapados en trabajos rotativos, en las apps, sin estabilidad y que están técnicamente obsoletos frente al sistema. Fíjense en este dato porque es impresionante. Las proyecciones sugieren que cuando termine esta transición tecnológica, solo el 5% de la población mundial será estrictamente necesaria para generar el 100% del PIB global. Un 5% manejando la automatización total. Y la gran reflexión, la parte escalofriante, recae sobre qué va a pasar con el 95% restante. Hablamos de una masa demográfica educada históricamente para ser los engranajes de un sistema industrial que simplemente ya no existe. Y así llegamos a la sección 5, el nuevo orden social. ¿Cómo se va a gestionar a las masas? Si la abrumadora mayoría de la gente ya no hace falta para mover la economía, el mayor reto técnico pasa a ser ¿qué hacer con ese excedente humano? De varios foros analíticos sale el concepto del trinomio social, un protocolo de 3 pasos para gestionar esta situación. 1. La renta básica universal, que es repartir un ingreso mínimo para asegurar la supervivencia física. 2. La legalización masiva de vías de evasión, como la marihuana, algo que ya es tendencia mundial, para relajar las tensiones. Y 3. Ocio y entretenimiento digital totalmente gratis. Algoritmos en redes sociales diseñados milimétricamente como sumideros de tiempo masivos para absorber esas millones de horas libres de una población sin una ocupación productiva. Y hay que ser súper claros en esto. Cosas como la renta básica universal o el Internet gratis no son actos de bondad gubernamental ni victorias de la justicia social. Desde una óptica estrictamente técnica, son mecanismos para evitar el colapso. Fórmulas matemáticas diseñadas para que la gente no salga a quemar las calles. Es la estrategia perfecta para mantener apaciguada a una inmensa parte de la sociedad que simplemente perdió su peso político en la era de los algoritmos. Finalmente, sección 6, estrategias para el futuro. La adaptación implacable. Hay una regla de oro formándose: profesionalizar el hobby y convertirse en el mejor absoluto en un nicho hiperespecífico. Esa vieja ruta de estudiar una carrera generalista para terminar calentando una silla en una oficina es un boleto directo a la irrelevancia. La inteligencia artificial es un monstruo procesando información estándar. Sin embargo, falla épicamente en resolver problemas físicos complejos, muy contextuales o que requieren una maestría verdaderamente artesanal u humana.
La mejor defensa hoy es agarrar un nicho rarísimo y hacerlo con tanto nivel de detalle que programar un software para hacer ese trabajo resulta inviable y económicamente absurdo. Desde la perspectiva de cuidar el capital, la adaptación tiene que ser igual de brutal. Los perfiles de riesgo cambiaron. Vemos activos asimétricos como Bitcoin, que representan un riesgo extremo, pero ofrecen una recompensa gigante frente a la devaluación constante del dinero fiduciario. Los bienes raíces mantienen su perfil de alta estabilidad, la vieja confiable, pero la verdadera ironía está en instrumentos como la deuda pública o los bonos del Estado. Antes eran el refugio súper seguro y hoy son activos complejos. ¿Por qué? Porque la confianza en la autoridad fiscal de los países está cayendo en picada. Como vimos, las empresas tecnológicas tienen el poder real ahora, restándole credibilidad a las instituciones gubernamentales. En resumen, estamos en una transición permanente hacia la automatización que no se puede frenar. Querer legislar en contra de la eficiencia tecnológica siempre termina en fracaso. La realidad nos exige una adaptación implacable. Prevalecer en este nuevo mundo implica identificar e integrarse en las llamadas zonas de productividad real. Esos rincones de la economía donde de verdad hay impacto, donde el capital fluye a lo grande y donde el talento humano todavía aporta algo irreemplazable que optimiza el sistema en lugar de competir en su contra. Y todo este análisis sistémico nos deja con una pregunta final que realmente nos vuela la cabeza. En una economía que va a ser completamente automatizada, ¿cuál será el verdadero propósito de la existencia humana? Cuando las granjas de servidores y la robótica nos cubran absolutamente todas las necesidades materiales, ¿vamos a quedar en un vacío existencial inexplorado? Entender los fríos mecanismos macroeconómicos que construyen este nuevo orden es, sin duda, el único primer paso válido para no ahogarnos en un futuro que ya nos alcanzó.